Bios es un imposible hecho hombre, una paradoja andante. Fíjate qué frase. Es potente, ¿verdad? Pues con esta descripción tan enigmática vamos a empezar el análisis de hoy. Y es que hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de un antihéroe de los que dejan huella. Hablamos, claro, de Baelios, el ladrón de luz. Porque su historia, la de Baelios, nos lanza una idea central que es potentísima. La idea de que algunos héroes no se forjan en la luz, no, que va. Tienen que robarla de las sombras más oscuras. A ver, para entender a Baelios hay que ir al principio de todo, a su origen. En su primera etapa, Baelios era casi nada, un susurro en la catedral, poco más que una herramienta del poder. De hecho, le llamaban el parásito elegante. Y ojo, el nombre le viene al pelo. Su supervivencia dependía de una regla muy simple: ser absolutamente indispensable para la misma Inquisición a la que en el fondo despreciaba. Era, por así decirlo, el mudo que lo oye todo, el fantasma de los pasillos. Y su método era fascinante, de verdad. Lo que hacía era usar la propia corrupción del sistema a su favor. Él sabía perfectamente que las supuestas herejías no eran más que excusas para purgas políticas. Entendía que la verdadera moneda de cambio de la Inquisición era el miedo, y él jugaba con eso. Pero claro, todo sistema tiene sus grietas, y la primera que apareció en el mundo de Baelios no fue por rebeldía, para nada. Fue por compasión, un simple acto de compasión. Salvó a una curandera que iba a ser quemada por brujería. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una mentira brillante. Convirtió una condena a muerte en un supuesto estudio botánico. Simplemente apeló a la avaricia del inquisidor para salvar una vida. Genial. Y esa pequeña grieta, estaba a punto de convertirse en una fractura total. Lo que viene ahora no solo va a romper su mundo en 1000 pedazos, sino que va a forjar uno completamente nuevo, a partir del dolor más puro. Aquí llega el primer golpe. Brutal. Una traición por un puñado de monedas. Balibios revela dónde se esconde un niño huérfano, un crío que además lo admiraba. El resultado, los inquisidores lo asesinan. Sin más. Y por si fuera poco, el segundo golpe. La monja que lo crió, la única persona que le había mostrado algo de bondad en su vida, es ejecutada. ¿Y cuál fue su terrible herejía? Dar cobijo a proscritos y alimentar a gente con hambre. O sea, la ternura, la bondad, convertida en un crimen capital. Con estos dos actos, tan brutales, tan seguidos, Baelios llega a un punto de no retorno. ¿Se acabó? Ya no va de sobrevivir, ahora va de expiar la culpa. Y de ahí nace un voto. Pero no es un voto de esperanza, no. Es un voto que nace del remordimiento más profundo que uno pueda imaginar. Imaginemos la escena, Baelios arrodillado junto al cuerpo del niño. Y ahí, en ese momento, hace una promesa que va a redefinir toda su existencia. Nadie más morirá por mis errores. Justo en ese instante, el parásito elegante muere, y algo completamente nuevo empieza a nacer. Así que tenemos a un Baelios completamente roto, huyendo de la Inquisición, y su camino lo lleva al sitio más inesperado que se pueda pensar: una caravana de feriantes. Y es aquí, en medio de este caos, donde no solo encuentra refugio, sino una familia, y una forma totalmente nueva de ver el mundo. Allí conoce a su mentor, Maelen, un viejo maestro de armas que le enseña una filosofía que es radical: luchar sin escudo. Piensa en ello. La idea no es bloquear el golpe, no es resistir la fuerza, es fluir con ella. Báñate en el golpe, le dice. Sé un río, no un muro. Y esto, claro, le cambia por completo no solo cómo lucha, sino cómo vive. Y es a través de Malgen que Baelios da con la hermandad de la llama sin fuego. Y ojo, no son paladines ni héroes de brillante armadura, son ladrones de verdades. Son todos supervivientes de las purgas de la Inquisición, y su misión es recuperar la historia, las verdades que el poder se ha empeñado en borrar. Vale, entonces, con una nueva familia, un nuevo propósito, Baelios empieza a forjar su propia identidad. Una identidad que es una mezcla, una fusión de las sombras de su pasado y esta nueva luz que ha encontrado. Y todo esto acaba cristalizando en su propio credo personal: el juramento de la compasión caótica. Me encanta el nombre. Es una fe que no nace de la esperanza, sino del remordimiento, como decíamos antes. Y su misión es una y es clara: proteger a quienes el sistema abandona. ¿Y cómo? Pues usando las herramientas que mejor conoce: el engaño, el sigilo, la astucia. Y esto no se queda en palabras, ¿eh? Lo vemos en acción, en el día a día. Baelios se convierte en una especie de paladín de las calles. No usa la fuerza bruta, sino la astucia. Expone la corrupción, sí, pero no para destruir por destruir. Lo hace para,
para redistribuir la esperanza, para que llegue a quien de verdad la necesita. Pero era inevitable, ¿no? Su nuevo camino, su nueva vida, al final lo tenía que llevar de vuelta al punto de partida, al origen de todo su dolor, la catedral, porque allí le espera su gran enfrentamiento, su antítesis ideológica. Y el conflicto final es eso, un choque de credos, de filosofías. Por un lado tenemos a Taren, el inquisidor. Su dogma es que la fe exige sacrificio, el de los demás, claro, que la pureza se gana con dolor. Y en el otro lado estaba Helios, con su promesa. Él defiende que la compasión no necesita permiso de nadie, y que su promesa personal, la que le hizo aquel niño, es más fuerte que cualquier juramento o dogma impuesto. Y en el punto álgido de la pelea, Valeilio se lo dice bien claro a la cara. Mi promesa es más fuerte que tu juramento. Y es que ahí está la clave de todo. El poder de Valeilios no viene de un dios, ni de una institución. Viene de una promesa personal, una forjada en la culpa y el dolor. Y esa fuente de poder es mucho más real y mucho más difícil de romper. Al final, Baelios no gana a Taren con la espada. Lo derrota al exponer lo frágil y hueca que es su fe. De hecho, le llega a ofrecer una salida, una oportunidad de redención. Pero Taren está tan ciego por su propio dogma que es incapaz de verla y elige destruirse a sí mismo. El arma definitiva no fue la fuerza, fue la verdad. Y después de la caída de Teiren, las consecuencias son inmediatas. La Inquisición sin su líder empieza a fracturarse. Y Baelios se convierte en un símbolo, en una leyenda. El lirio azul, ese recuerdo de la monja y del niño, ahora aparece en las paredes de los callejones. Es la marca de un nuevo tipo de justicia, una que actúa desde las sombras para proteger a la gente de a pie. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. La historia de Baelios, el ladrón de luz, al final nos obliga a plantearnos qué es la verdadera fe. ¿Es la que se predica a gritos desde los altares de las catedrales? ¿O es esa otra fe, la que se susurra en la oscuridad, la de los pequeños actos de compasión que nadie ve? Venga, vamos a meternos de lleno en la historia de Baelios. Es un personaje fascinante, de verdad. Uno de esos que no encajan, que viven en los grises de un mundo que solo entiende el blanco y el negro. Y su historia, ojo, no es el típico cuento de luz contra oscuridad. No, aquí vamos a ver algo mucho más interesante. Cómo la luz, a veces, nace justo en el sitio más oscuro que se pueda imaginar. Fijaos en esta frase, Baelios es un imposible hecho hombre, una paradoja andante. Y creedme, no es para nada una exageración, es que es la definición perfecta de su existencia. Porque a ver, ¿cómo es posible que alguien sea al mismo tiempo la enfermedad y la cura, el veneno y el antídoto? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Aquí lo vemos claro, ¿no? Su conflicto interno está servido. Por un lado, tenemos al pícaro, el que se ha criado en las sombras, el superviviente nato. Y por otro, el paladín, el que sigue una luz interior que parece que nada puede apagar. Pero lo más importante es entender que no son dos personas distintas. ¿Qué va? Son las dos caras de la misma moneda, luchando sin parar dentro de una única alma. Vale, este es el camino que vamos a recorrer. Primero, el ladrón de luz, para entender su apodo. Luego nos meteremos en la sombra de la catedral, sus orígenes. Después, un punto clave, el juramento roto. A partir de ahí, veremos cómo renace en una llama sin fuego, para terminar con el culmen de su viaje, justicia y compasión. Empezamos fuerte, el ladrón de luz. ¿A qué suena raro, eh? ¿Un ladrón de luz? Es que ahí está la clave. Su forma de actuar es tan contradictoria como él. No es el típico paladín de armadura brillante que va gritando su fe a los cuatro vientos. No. Él es más de susurrarla, de llevarla a esos rincones olvidados por todos. Y este concepto lo define a la perfección. Compasión caótica. Me encanta. Es básicamente la fe de los que actúan donde la justicia oficial no llega, donde los poderosos miran para otro lado. Es una justicia de guerrilla, por así decirlo. No nace de un libro de reglas, nace de la pura necesidad del momento. Vale, sección 2. La sombra de la catedral. Ahora toca viajar al pasado, porque para entender de dónde sale ese paladín, primero hay que conocer al pícaro que fue. Y es que Baelios no nació luchando contra el sistema. Todo lo contrario. Nació para ser su herramienta más afilada y silenciosa. Fijaos qué apodos tenía. Parósito elegante, el mudo que escucha. Era literalmente un fantasma dentro de la Inquisición. Se colaba en todas partes, nadie se fijaba en él y escuchaba secretos que podían destruir vidas enteras. Para la Inquisición era perfecto, útil, invisible, y gracias a eso él estaba a salvo. Lo que no sabían es que esa misma habilidad para escuchar iba a ser la semilla de su propia rebelión.
Y aquí llega el primer punto de quiebre. Lo mandan a investigar a una curandera para condenarla. Lo de siempre. Pero Valios ve en ella, no ve herejía. Ve la misma bondad de la monja que lo cuidó de pequeño. Y en lugar de entregarla, hace algo increíble. Manipula el informe, utiliza el propio lenguaje corrupto de la Inquisición en su contra para salvarla. Y esto es crucial. Es la primera vez que miente no para sobrevivir él, sino para salvar a alguien. Y claro, un acto así no iba a pasar desapercibido. Pasamos a el juramento roto, porque esa pequeña chispa de compasión va a provocar un incendio de consecuencias terribles. Es el momento en el que el pícaro, el superviviente, muere y en su lugar nace una promesa hecha con sangre y culpa. Y todo se viene abajo, pero a una velocidad de vértigo. De repente, un error de su pasado vuelve para golpearle. Un niño que confiaba en él muere por su culpa. Casi al mismo tiempo, la Inquisición ejecuta a la monja que lo crió, su única familia, acusada de herejía, por ser compasiva. Y ahí, sobre el cuerpo sin vida de ella, en una celda fría y oscura, Baelios hace un juramento en silencio. Y atención, porque esto es muy importante. No jura venganza, no. Jura responsabilidad. Es el momento exacto en que todo ese dolor insoportable se convierte en un propósito. El objetivo ya no es sobrevivir él. El objetivo es que nadie, absolutamente nadie más, tenga que pasar por lo que él ha pasado. Cuando Baelios se pone en pie de nuevo, ya no es la herramienta de nadie. Ahora es una grieta en los cimientos de la Inquisición. Una grieta viva que no va a parar de crecer hasta que todo ese edificio de mentiras se derrumbe. El ladrón ha muerto para siempre, y en su lugar, aunque malherido, acaba de nacer el Redentor. Vamos con la cuarta parte, una llama sin fuego. Después de escapar, Baelios no encuentra refugio en un templo sagrado ni nada por el estilo. Lo encuentra en una caravana de feriantes. Y es ahí, rodeado de gente tan rota como él, donde va a aprender a vivir de nuevo. Y donde sus viejas habilidades de ladrón se van a transformar en las armas de un protector. Estos feriantes son mucho más que un escondite para él. Se convierten en su familia. Y entre ellos está Maelgen, un maestro de armas ya mayor que le enseña algo que le cambia la vida, una nueva forma de luchar. Le dice que no sea un muro, que se limita a aguantar golpes hasta romperse. No, le enseña a ser como un río, que fluye, que se adapta y que siempre encuentra la más mínima grieta para pasar. Y esta lección de Maelgen no es el hierro lo que pesa, muchacho, es lo que decides llevar dentro, lo cambia absolutamente todo. Valios por fin entiende que la fuerza de verdad no está en la armadura que llevas ni en la espada que empuñas, está en el por qué luchas. Y de repente, el peso de su pasado deja de ser una carga, se convierte en el ancla que sujeta su nueva fe. Finalmente, Maelgen lo lleva ante la Hermandad de la Llama sin Fuego. Y esta gente no son paladines, se llaman a sí mismos ladrones de verdades. Son un grupo clandestino, todos supervivientes, que se dedican a rescatar del olvido las historias que el régimen intentó borrar. Y es ahí que Baelios se da cuenta de que no está solo en esto. Y con esto llegamos a la última parte, justicia y compasión. El momento de la verdad, donde todo el viaje de Baelios llega a su punto álgido. Ahora ya no es solo un superviviente, tiene un propósito, una familia y dos espadas que son el reflejo de su alma. Y está listo para enfrentarse a los fantasmas que dejó atrás. Y sus armas son la clave de todo, son la representación física de su dualidad. Por un lado, justicia, una espada pesada, brutal, pero no para matar, sino para desarmar, para liberar. Por otro, compasión, ligera, elegante, casi un espejo. Con estas dos espadas, Baelios ya no lucha como un pícaro o como un paladín, lucha, por fin, como un hombre completo. Su primer gran desafío es un duelo contra Atheren, otro tipo que, como él, se crió en las sombras. Pero lo fascinante de esta pelea no son los golpes, es una batalla de empatía. Atheren es, literalmente, el espejo oscuro de Baelios. Es lo que él podría haber sido si hubiese elegido el miedo y el odio en lugar de la compasión. Y por eso, la victoria no llega con un mandoble final, no. Llega con esta frase. Al reconocer su propio pasado en su enemigo, Baelios no lo destruye, le ofrece una salida. Le demuestra que elegir la luz no es un privilegio, es una decisión. Y al hacerlo, rompe el ciclo de violencia. Pero claro, queda el jefe final, su creador, Sir Zaren, la encarnación de todo lo que está podrido en la Inquisición. Y la pregunta es inevitable. ¿Para acabar con el monstruo que te creó, tienes que convertirte tú en uno? ¿Tendrá que renunciar a esa compasión que tanto le costó encontrar? Pues no, Baelios elige otro camino, el más difícil. Su veredicto final sobre Zaren no es una sentencia de muerte, es un acto de compasión, uno que casi duele de ver.
Le niega la oportunidad de morir como un villano de leyenda. En su lugar, lo desarma y lo deja expuesto como lo que es, un hombre patético y roto. La victoria final no es con el acero, es con el alma. Y que nadie espere un final de cuento de hadas. La caída de Taren no acaba con la Inquisición de golpe, pero la rompe. La deja herida, fracturada, y lo más importante, planta semillas de duda por todas partes. Empiezan a oírse susurros en los callejones, historias sobre otro tipo de justicia, una que no viene de arriba, de los altares, sino que se forja abajo, en las sombras. Al final, toda la historia de Baelios nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Puede una sombra a veces traer más luz que una llama? Él es la prueba viviente de que sí. Nació en la oscuridad, vivió del engaño, y sin embargo, nos enseña que la luz más auténtica a veces no es la que nos ciega, sino esa pequeña llama que alguien se atreve a encender en mitad de la noche más oscura.